En la clase anterior vimos la obra del Espíritu Santo en nosotros los creyentes, y recuerden, vimos dos posturas teológicas acerca del plan redentor de Dios, las cuales fue indispensable analizar para comprender la obra del Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento. En contraste con lo que el Espíritu Santo hace en los creyentes del Nuevo Testamento. Finalmente concluimos viendo la gran cantidad de operaciones u obras que el Espíritu Santo realiza en nosotros desde el principio hasta el fin. Es lo que vimos en la clase pasada. Hoy quiero que veamos una de esas obras con más detalle, la obra de la santificación. Cuando una persona es salva por la gracia de Dios, ocurre un cambio radical en su posición delante de Él. Sus pecados son perdonados, es declarada justa por medio de la fe en Cristo y recibe una nueva naturaleza. Sin embargo, muy pronto descubre una realidad inquietante. El pecado todavía está presente en su vida. Vamos a iniciar con una pregunta al chat. Preparen el chat. Y esta vez es una pregunta con 4 posibles respuestas, A, B, C y D. Lo que quiero es que ustedes en el chat solo escriban la letra a la respuesta que ustedes consideran que es la correcta. La pregunta es, ¿qué explica mejor por qué algunos creyentes parecen crecer más que otros? Vemos que algunos creyentes aparentemente crecen más que otros. ¿Qué explica mejor por qué eso sucede? La respuesta A es, Dios obra más en algunos que en otros arbitrariamente. B, algunos cooperan más fielmente con los medios de gracia. C, algunos tienen una naturaleza pecaminosa más débil. O D, la diferencia es solo aparente. ¿Qué opinan ustedes? Quiero leerlos en el chat. Ok, B, D, B. Ok, se están inclinando por la B. Vamos a dejar hasta ahí el chat. Muy bien, la respuesta a esta pregunta es la B. ¿Qué explica mejor por qué algunos creyentes parecen crecer más que otros? Que algunos cooperan más fielmente con los medios de gracia. Pero, ¿eso es del todo verdad? Debemos analizar una segunda pregunta al respecto. Si el hecho de que algunos cooperan más fielmente con los medios de gracia es lo que explica este crecimiento, entonces, ¿qué hace que unos creyentes cooperen más fielmente que otros con los medios de gracia? ¿Qué es lo que hace que ellos cooperen? De nuevo, tenemos 4 posibles respuestas y quiero en el chat que me respondan cuál creen ustedes que es la respuesta correcta. La A, una mayor disciplina personal desarrollada mediante hábitos espirituales constantes. B, una personalidad naturalmente más inclinada a la obediencia y la devoción. C, la obra más profunda y eficaz de la gracia de Dios en sus corazones. O D, una mayor comprensión intelectual de las doctrinas cristianas. ¿Qué opinan ustedes sobre esta segunda pregunta? Aquí sí estoy viendo todas las posibles respuestas. Ok, ¿quién? Muy bien. Hasta ahí el chat. Veo que se están inclinando por la A. Pero la respuesta es la C. La obra más profunda y eficaz de la gracia de Dios en sus corazones. Ahora, es muy interesante estas dos preguntas y tiene como cierta dificultad para responderlas porque todas las respuestas parecen tener algo de una posible verdad. Pero lo que quiero es que esto nos lleve a reflexionar en algo muy importante acerca de la santificación, lo cual es la relación entre la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad humana por el otro.
Nosotros debemos esforzarnos por crecer en la santidad haciendo uso de los medios de gracia, pero siempre dependiendo de que Dios produzca en nosotros el querer como el hacer. Esta pregunta nos ayuda a ver la realidad de la santificación. Todo creyente sincero experimenta esta lucha. Ama a Dios, pero encuentra en sí mismo deseos que se oponen a la voluntad divina. Anhela obedecer, pero descubre tendencias pecaminosas que continúan manifestándose en sus pensamientos, palabras y acciones. Esta batalla interior debe llevarnos a hacer una pregunta fundamental. ¿Cómo puede una persona que ha sido salva llegar a parecerse cada vez más a Cristo? La respuesta bíblica apunta a la necesidad de la santificación. Dios no solamente nos salva de la culpa del pecado, también se propone librarnos progresivamente de su poder e influencia. Su propósito es conformarnos a la imagen de su Hijo, produciendo en nosotros una vida caracterizada por la obediencia, la piedad y el amor. Sin embargo, esta transformación no puede lograrse mediante el esfuerzo humano. La carne es demasiado débil y el pecado demasiado poderoso para que podamos vencerlos por nuestras propias fuerzas. Por esta razón, Dios ha dado a su pueblo, al Espíritu Santo, quien mora en cada creyente y obra continuamente para santificarlo. Ahora, para comenzar este camino, debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué necesitamos la santificación? En el plan redentor de Dios, la santificación no es un asunto opcional, sino una necesidad. No podemos reducir la salvación simplemente al perdón de nuestros pecados, al hecho de ser declarados justos delante de Dios o a la futura glorificación que nos espera. En todo este trayecto debemos pasar por un proceso, el de la santificación, y es necesaria por lo menos por 5 razones. La primera razón: necesito la santificación porque aún existe una naturaleza pecaminosa en mí. Mire lo que dice Romanos 7:19. Voy a pedirle el favor a la hermana Aleida Hernández que nos lea este texto, Romanos 7:19. Dame un segundito. Tranquila. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Amén, muchas gracias. Cuando una persona nace de nuevo, recibe una nueva vida en Cristo, pero aún enfrenta la presencia del pecado en su humanidad caída. La regeneración cambia nuestro estado delante de Dios. Antes de ella estábamos separados de su presencia favorable. Ahora, luego de ser regenerados, estamos unidos a Cristo. Sin embargo, la santificación transforma de manera progresiva nuestro carácter. Teológicamente hablando, la amartiología o doctrina del pecado enseña que la caída de Adán afectó todas las áreas del ser humano: la mente, la voluntad, las emociones y los deseos. Esto es lo que conocemos bajo el concepto de la depravación total del hombre. Agustín de Hipona enseñó que el pecado no es solo un acto externo, sino una inclinación interna del corazón. Más adelante, Juan Calvino afirmó que nuestro corazón es una fábrica constante de ídolos. Esto quiere decir que el problema no está en el exterior, que es donde resulta más fácil ver las cosas, sino que la raíz se encuentra en el interior del corazón del hombre, debido a su naturaleza inclinada al mal, es decir, a su naturaleza depravada. Así que necesitamos la santificación porque necesitamos ser libres del poder del pecado. La segunda razón: necesito la santificación porque Dios es santo y me llama a reflejar su carácter santo. Mira lo que dice Primera de Pedro 1 del 15 al 16. Hermana Sandra Rincón, ¿puede leer este texto, por favor? Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo.
Primera de Pedro 1, 15, 16. Muchas gracias, mi hermano. La santidad de Dios debería ser una de las excelencias divinas que más impacten nuestras vidas. Saber que Dios es 3 veces santo, es decir, en su grado superlativo santísimo, debería marcar nuestro caminar cristiano. Esto significa que Dios es absolutamente puro, posee perfección moral y está separado del pecado de manera radical y total. Dios no posee Dios no solamente desea que sus hijos sean perdonados, Él desea que participen de su naturaleza santa, al igual que Él. Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La santificación entonces no consiste simplemente en abandonar malos hábitos pecaminosos, malas acciones o malos comportamientos. Consiste en conformarnos al carácter de Dios, y esto ocurre de manera progresiva. Hay un concepto en teología que llamamos la imago Dei, una expresión en latín que significa imagen de Dios. El punto es que el hombre fue creado desde el principio a imagen de Dios, es decir, fue creado para reflejar a Dios. Sin embargo, el pecado distorsionó esa imagen, no por completo, pero sí de manera muy grave. La buena noticia para el cristiano es que la santificación cumple el propósito de restaurar precisamente esa imagen de manera progresiva. Una tercera razón: necesito la santificación porque es la voluntad de Dios. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, del 2 al 3. Hermana Alicia Quiñones, ¿puede leer este texto, por favor? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4, 2, 3. Muchas gracias, hermana. He aquí la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, en referencia a asuntos cotidianos: si es la voluntad de Dios, allí estaré, o ese contrato será mío si es la voluntad de Dios. Sin embargo, en términos espirituales y en su voluntad revelada, como lo vemos aquí, no debemos tratarla con incertidumbre. En la Biblia leemos con claridad que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Su voluntad es que crezcamos en santidad, apartándonos del pecado y luchando de manera efectiva contra nuestra carne y nuestros deseos perversos. Miremos una cuarta razón. Necesito la santificación porque sin ella no veré plenamente al Señor. Hebreos 12:14 dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí es importante entender la necesidad de la santificación para disfrutar de la plenitud de Dios por toda la eternidad. Esto apunta al futuro que nos espera en Cristo, un disfrute que es real y pleno de la presencia de Dios para siempre. No debemos suponer que se trata de alcanzar un nivel específico de santidad para ver al Señor. Esto no es un argumento a favor de la salvación por obras. De lo que se trata es de que toda persona que vea al Señor será una persona en quien el Espíritu Santo ha obrado la santificación y que por lo tanto habrá perseguido la santidad a lo largo de su vida. Por eso al principio el texto habla de seguir. Dice: seguid la paz con todos. Y luego añade: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos entender el carácter santísimo de Dios. No podemos pretender presentarnos delante de su santidad con las manos manchadas. Allí estaremos delante de Él, humildes pero santos. Habremos sido santificados por la obra del Espíritu Santo y nos presentaremos de esa manera ante su presencia. Seremos aceptos en el amado. Miremos una quinta razón. Necesito la santificación porque Dios desea conformarme a Cristo. Romanos
8:29 dice lo siguiente. Hermana Angélica Huiza, ¿puedes leer por favor este texto? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muchas gracias. Finalmente, la santificación es necesaria porque el objetivo final de Dios no es solo llevar a muchas personas al cielo, sino formar a Cristo en las personas que ha elegido llevar al cielo. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo perfecto de humanidad santa. El Espíritu Santo trabaja continuamente para reproducir el carácter de Jesús en nosotros los creyentes. Él nos lleva a manifestar su amor, a imitar su obediencia, su humildad y su carácter. La santificación es esencialmente un proceso de cristificación, como se le ha llamado de manera más contemporánea. Este término resume de forma sencilla todo el significado de la santificación, ya que integra conceptos como la restauración de la imagen de Dios, que ya lo hablamos, el crecimiento en hábitos piadosos y la conformidad a Cristo, la cristificación. Estas son, pues, 5 buenas razones que considero suficientes para animarnos a explorar con dedicación este camino de la santificación. Otra pregunta al chat. Hay 4 afirmaciones aquí de 4 diferentes autores y quiero que ustedes respondan con solamente la letra en el chat. ¿Quién tiene la razón? La afirmación A dice: la santificación depende casi completamente de tu disciplina. B, la santificación depende completamente de Dios, tú solo debes descansar. C, el creyente puede llegar a vivir sin pecado en esta vida. O D, la santificación consiste en parecerse cada vez más a Cristo. ¿Qué dicen ustedes? Esta está muy fácil, ¿cierto? Muy bien, hasta ahí el chat. Muchas gracias por participar. Claro, la respuesta es la D. La santificación consiste en parecernos cada vez más a Cristo, es decir, restaurar la imagen que fue deformada por el pecado original. Sin embargo, pongo todas estas afirmaciones porque se han hecho. Es necesario decir que la doctrina de la santificación ha sido objeto de discusión durante muchos años, pues han surgido posturas e incluso herejías extremas en relación con ella. Y quiero que examinemos 7 posturas teológicas que han surgido alrededor de esta doctrina de la santificación. En primer lugar, miremos el pelagianismo. Y quiero que hermano Francisco lea la definición del pelagianismo, por favor. Hermano Francisco, ¿está ahí? Sí, buenas noches, hermano. Buenas noches. Es que estoy viendo en el celular. Es una doctrina que afirma que el ser humano puede obedecer a Dios y alcanzar la santidad por su propia fuerza sin depender de la gracia interior y transformadora de Dios. Muchas gracias. Esta es una doctrina teológica que tiene implicaciones importantes para la comprensión de la salvación. En cuanto a la santificación, sostiene una visión centrada principalmente en la capacidad moral y el esfuerzo humano. Minimiza la necesidad de la gracia de Dios. El autor de esta corriente es Pelagio, un monje británico que vivió entre los siglos IV y V. Él enseñaba que el ser humano posee una capacidad natural para obedecer a Dios y alcanzar la justicia mediante el ejercicio de su libre voluntad.
Sin embargo, esta enseñanza fue considerada herética por contradecir la autoridad de las Escrituras, y el pelagianismo fue condenado en el Concilio de Cartago y posteriormente reafirmado como error doctrinal en el Concilio de Éfeso. Esta corriente enseñaba que el ser humano nace moralmente neutral y conserva la capacidad natural de escoger entre el bien y el mal. Niega o minimiza la doctrina del pecado original, ya que según Pelagio, el pecado de Adán afectó únicamente a Adán y no transmitió una naturaleza pecaminosa a toda la humanidad. También sostiene que la gracia divina ayuda al hombre, pero no es indispensable para obedecer a Dios ni para vivir una vida santa. En consecuencia, afirma que la santificación ocurre principalmente mediante el esfuerzo personal, la disciplina moral y la decisión voluntaria de obedecer los mandamientos. En resumen, el pelagianismo enseña que la santificación se alcanza principalmente por la voluntad y el esfuerzo del hombre. Segundo lugar, tenemos al semipelagianismo. Y le voy a pedir el favor, hermana Diana Segura, si nos lee esta definición. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Doctrina que sostiene que el ser humano da el primer paso hacia Dios por su propia voluntad y luego la gracia divina coopera con él para avanzar en la santificación. Muchas gracias. El semipelagianismo es una corriente teológica que surgió como una posición intermedia entre el pelagianismo y las enseñanzas de Agustín de Hipona sobre la gracia. Esta reconoce la necesidad de la gracia de Dios, sin embargo, otorga al ser humano un papel inicial más amplio en el proceso de la salvación y la santificación. Esta corriente se asocia con Juan Casiano, que vivió entre los siglos IV y V. Él, junto con algunos monjes, buscaban evitar el énfasis extremo del pelagianismo, sin embargo, seguía otorgando al hombre una participación considerable en la salvación. Por lo tanto, esta doctrina también fue rechazada por la Iglesia en el Segundo Concilio de Orange, donde se afirmó que incluso el comienzo de la fe y el deseo de acercarse a Dios proceden de la gracia divina. Sus defensores reconocen la realidad del pecado y admiten que la naturaleza humana fue afectada por la caída, aunque no quedó totalmente incapacitada. Enseñan que el ser humano puede dar el primer paso hacia Dios por iniciativa propia y luego recibir la ayuda de la gracia. Además, pone un énfasis en la disciplina personal, la obediencia y el esfuerzo humano en el progreso espiritual, pero rayando con el legalismo. En resumen, esta corriente aún atribuye al ser humano la capacidad de iniciar el acercamiento a Dios independientemente de una gracia previa que despierte ese deseo. Para ellos, la santificación ocurre mediante la cooperación entre el esfuerzo humano y la gracia divina, donde el ser humano toma la iniciativa de acercarse a Dios y luego recibe la ayuda de la gracia, la cual pasa a ser un elemento más bien complementario. En tercer lugar, tenemos el legalismo. Lo hemos escuchado muchas veces. Hermana Elderis, ¿puede leer la definición de legalismo, por favor? Doctrina que busca alcanzar o mantener el favor de Dios mediante el cumplimiento de normas y esfuerzos humanos, en lugar de depender de la gracia y de la obra de Cristo. Muchas gracias. El legalismo es una postura doctrinal más bien práctica que enfatiza de manera excesiva el cumplimiento de normas, reglas y obras externas como medio para alcanzar la aceptación delante de Dios o el crecimiento espiritual. En la santificación desplaza el énfasis de la obra transformadora del Espíritu Santo y lo sustituye por el solo desempeño del hombre. No se atribuye esta corriente a un personaje histórico en particular, pero se manifestó desde los tiempos bíblicos, especialmente entre los fariseos, quienes añadían numerosas tradiciones y regulaciones a la ley de Dios, tratándolas como si fueran ley de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo confrontó estas tendencias legalistas que pretendían añadir requisitos humanos a la vida cristiana.
El legalismo da prioridad al cumplimiento externo de normas y conductas que son visibles. Tiende a medir la madurez espiritual por el cumplimiento de estas reglas. Puede producir la idea de que el crecimiento espiritual se obtiene principalmente mediante la disciplina y el esfuerzo del hombre. Además, reduce el énfasis en la transformación interna producida por el Espíritu Santo y puede llevar a una relación con Dios basada más en la obligación y el mérito que en su gracia y la dependencia de Él. Por lo que vemos, el legalismo sigue siendo un problema dentro de la iglesia incluso hoy. A veces se presentan en la vida de los creyentes tendencias propias del legalismo o influencias que provienen de otras personas, y esto ocurre principalmente por un entendimiento incorrecto de la gracia de Dios. Podríamos resumir su enseñanza así: la santificación se alcanza principalmente mediante el cumplimiento de reglas y esfuerzos personales, enfatizando las obras externas más que la transformación producida por la gracia de Dios. En cuarto lugar tenemos al antinomianismo. Y le voy a pedir el favor a la hermana Grace que nos lea la definición. Hermana Grace, ¿estás ahí? Buenas noches, señor. Buenas noches. Doctrina que sostiene que, por estar bajo la gracia, el creyente ya no tiene obligación de obedecer la ley moral de Dios ni de esforzarse en la santificación. Muchas gracias. El antinomianismo es una corriente teológica que sostiene que el creyente, por estar bajo la gracia y no bajo la ley, ya no tiene obligación de obedecer la ley moral de Dios como una norma para la vida cristiana. Esta postura minimiza o elimina, diría yo, la responsabilidad del creyente de vivir una vida de santificación y obediencia práctica. De hecho, su nombre significa precisamente eso. Proviene del griego anti, que es contra, y nomos, que es ley, es decir, contra ley. Suele asociarse con Johannes Agrícola, quien desarrolló ideas que fueron consideradas antinomianas durante la época de la Reforma. Sus defensores afirman que la gracia libera al creyente de toda obligación hacia la ley moral. Tienden a minimizar la importancia de los mandamientos como una guía para la vida cristiana. Consideran que insistir en la obediencia puede interpretarse como una forma de legalismo. Como consecuencia, producen una separación entre la fe y la conducta práctica y dan un énfasis tan fuerte a la libertad cristiana que pueden debilitar el llamado a la disciplina espiritual y a una vida de santidad. Nosotros afirmamos que el creyente no es salvo por las obras, sino que la salvación produce de manera evidente una vida transformada que busca obedecer a Dios. Las únicas obras por las que somos salvos son las obras de Cristo. El antinomianismo, en cambio, enseña que la santificación no depende de la obediencia a la ley moral de Dios, porque la gracia libera al creyente de esta obligación para cumplirla. En quinto lugar, tenemos al quietismo. Y le voy a pedir el favor a la hermana Isabela Perdomo, de leer la definición del quietismo. Buenas noches. Buenas noches. Doctrina que sostiene que el creyente alcanza la santificación permaneciendo en una pasividad espiritual, esperando que Dios sobre sin requerir un esfuerzo activo de obediencia y lucha contra el pecado. Muchas gracias. El quietismo es una corriente espiritual y teológica que enfatiza una actitud de pasividad extrema del creyente delante de Dios, sosteniendo que el crecimiento espiritual y la santificación ocurren principalmente mediante una completa rendición interior y una mínima participación de la persona. El quietismo se asocia con Miguel de Molinos, quien promovió ideas relacionadas con la pasividad espiritual. Esta enseñanza fue rechazada oficialmente por la Iglesia Católica en 1687 mediante la condena de sus proposiciones, precisamente porque debilitaba considerablemente la responsabilidad humana en la vida cristiana. Esta corriente afirma que el creyente debe permanecer en un estado de pasividad y descanso espiritual.
Considera que el esfuerzo humano puede interferir con la obra de Dios. Enseña que el crecimiento espiritual ocurre principalmente por la acción directa de Dios en el alma. Además, minimiza las disciplinas espirituales, como la lucha contra el pecado, y busca una unión profunda con Dios mediante la quietud espiritual. Claramente, esta es una enseñanza errónea que debe ser rechazada. Nosotros creemos que la santificación es una obra de Dios en la que el creyente participa de manera activa, haciendo uso de los medios de gracia. En sexto lugar tenemos el perfeccionismo. Y voy a pedirle el favor a la hermana Janet Orjuela que nos lea su definición del perfeccionismo. Doctrina que sostiene que el creyente puede alcanzar en esta vida un estado de santidad completo o de victoria total sobre el pecado antes de la glorificación. Muchas gracias. El perfeccionismo también es una corriente teológica. Esta enseña que el creyente pueda alcanzar en esta vida un estado perfecto espiritual o una victoria completa sobre el pecado mediante una obra especial de la gracia de Dios. Esta corriente sostiene que el crecimiento espiritual puede llegar a un punto en que el creyente alcanza una condición plena de madurez o consagración y ya no necesita seguir creciendo más. Esta corriente se asocia con John Wesley y se desarrolló posteriormente en el movimiento de santidad. Wesley habló de la perfección cristiana, sin embargo, no la entendía como una perfección absoluta o una ausencia total de errores humanos, sino como una plenitud del amor a Dios y al prójimo. Esta corriente afirma que el creyente puede alcanzar un nivel muy elevado de santidad en esta vida. Enseña que puede existir una experiencia especial o una obra posterior de gracia que conduzca a una santificación más plena. Asimismo, sostiene que el dominio del pecado puede ser completamente vencido y concede una gran importancia a la obediencia, a la consagración y la vida espiritual. Y por último, vamos a ver el movimiento Kesik. Le voy a pedir el favor a la hermana Alejandra Aguilar que nos lea la definición del movimiento Kesik. Muchas gracias. El movimiento Kesik es una corriente relacionada con la vida cristiana profunda y la santificación que surgió en el siglo XIX, es muy nueva. En el contexto de la santificación, enfatiza una vida de victoria espiritual mediante una rendición total a Dios y una dependencia continua del Espíritu Santo. Este movimiento se asocia con Hannah Smith y Evan Hawkins. Sus defensores afirman que el creyente puede experimentar una vida cristiana victoriosa mediante una entrega completa a Dios. Enseña que después de la conversión, el creyente puede experimentar una segunda bendición distinta de la salvación inicial, la cual produce un nivel mucho más profundo de santidad o de poder espiritual. Para ellos, la primera bendición es la conversión o justificación, cuando la persona recibe el perdón de sus pecados y nace de nuevo. Luego viene la segunda bendición, que consiste en una experiencia especial de la gracia que lleva al creyente a una vida espiritual más profunda. Esta se entiende como una experiencia de consagración completa o una obra especial del Espíritu Santo y se asocia con una mayor victoria sobre el pecado y una vida más santa. Es como si dijeran, la justificación se recibe únicamente por la fe, yo no hice nada para ser justificado, esa es la primera bendición. Lo mismo sucede después de un tiempo con la santificación, la obtengo de una manera especial, más profunda y más plena por la fe, sin hacer nada en particular para alcanzarla, sino simplemente esperando que llegue ese momento entregado completamente a Dios. Estas son algunas de las corrientes teológicas o doctrinales que han surgido alrededor de la santificación y que en distintos aspectos se desvían de la verdad revelada en las Escrituras. Entonces, el pelagianismo dice que la santificación depende del hombre,
El semipelagianismo dice que la santificación comienza con el hombre y luego Dios ayuda. El legalismo dice que la santificación consiste en guardar reglas para agradar a Dios. El antinomianismo dice que la santificación no es necesaria porque ya somos salvos. El quietismo dice que Dios hace toda la santificación y que el creyente debe permanecer quieto, pasivo. El perfeccionismo dice que la santificación puede completarse en esta vida, no hay que esperar a la glorificación. Y el movimiento que sí nos dice que la santificación se recibe de una manera más plena en una segunda bendición. Como pudimos ver, encontramos alrededor de la santificación extremos peligrosos que nos desvían de la verdad de las Escrituras. El Espíritu Eterno de Dios es la fuente de la santificación. Sin embargo, muchos han pretendido dar soluciones a este tema fuera de las Escrituras o mediante una interpretación equivocada de ellas. Una postura se centra en luchar contra el pecado todo lo que sea posible. Otra sostiene que no debemos luchar contra el pecado y otros intentan encontrar un equilibrio en la fórmula, pero también se equivocan. Por un lado, se nos manda a confiar en nuestras propias fuerzas, a poner la santificación sobre nuestros hombros y a controlar nuestros deseos pecaminosos por medio de la razón. Nos dicen, si usted sabe lo que es bueno y lo que es malo, sea señor de su propia vida y haga solamente lo bueno. Domine todas sus tendencias malas, ejercítese en la disciplina, doblegue su voluntad y domínese a sí mismo. Es así de sencillo. Por otro lado, se nos dice que no luchemos en absoluto, que dejemos que Cristo luche por nosotros. No conseguiremos nada con la lucha. De hecho, hacer algo para vencer el pecado es ir contracorriente, porque el pecado es muy poderoso y nos vencerá. Así que no lo haga usted solo. Espere que el Espíritu Santo lo haga por usted. No estorbe la obra de Dios intentando luchar. Incluso es muy mal visto que usted luche, porque lo que pretende es ser más que Dios al luchar contra el pecado. Es mejor que deje que Dios haga el trabajo por sí solo. Trumbull, en el movimiento Vida Victoriosa, decía esto: abandónese a Dios. Si no es fácil, no es bueno. Cualquier triunfo que uno alcance por esfuerzo propio es una impostura. Si uno tiene que esforzarse por triunfar, entonces no se trata de un triunfo verdadero, porque eso impide el triunfo de Dios. Dejen que Él lo haga todo. Pero debemos entender lo siguiente. Cuando el Espíritu Santo regenera al creyente, se establece una unión con Cristo y a esta le sigue un triunfo sobre el pecado. Este triunfo es instantáneo. Claro, no hay una erradicación completa del pecado, pero sí hay un triunfo garantizado desde ese momento, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, como dice Primera de Juan 5:4. Y el pecado no se enseñoreará de vosotros, como lo dice Romanos 6:14. El pecado queda derrotado mientras el pecador triunfa. Él seguirá pecando, pero ahora lo hará en contra de su voluntad, de modo que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El que ha nacido del Espíritu y se ha unido a Cristo no puede abandonarse al pecado ni practicarlo como un estilo de vida, porque está muerto a él y el pecado ya no puede ejercer dominio total sobre su vida. El pecado podrá dominarlo momentáneamente, pero en último término será completamente erradicado en todas sus formas, y eso sucederá en la glorificación. Entonces tenemos un triunfo inicial e instantáneo. El pecado es derrotado por la obra del Espíritu en la regeneración. A través de la santificación, el pecado mengua cada vez más mientras nuestro espíritu crece, es decir, manifestamos un crecimiento espiritual. Y un día la presencia del pecado ya no estará en nuestras vidas, será erradicado por completo, seremos libres y la santificación habrá llegado a su consumación. Miremos por un momento la definición que da el Catecismo Mayor de Westminster a su pregunta 75. Para quienes no lo conocen en esta clase, el Catecismo Mayor de Westminster es un documento doctrinal producto de la Asamblea de Westminster, cuyo propósito fue enseñar de manera sistemática las doctrinas de la fe cristiana. Es una obra de enorme valor,
en la que más de 120 teólogos de la Iglesia de Inglaterra, junto con una comisión escocesa, se reunieron durante el siglo XVII para meditar en las Escrituras y organizar su enseñanza de manera sistemática. Así que los invito a que estudien este tratado. La pregunta 75 dice, ¿qué es la santificación? Y miren la respuesta, la voy a leer. La santificación es una obra de la gracia de Dios mediante la cual los que han sido elegidos por Dios antes de la fundación del mundo para ser santos en el tiempo, mediante las poderosas operaciones de su Espíritu, aplicándoles la muerte y la resurrección de Cristo, son renovados en la totalidad de su ser a la imagen de Dios, teniendo los elegidos las semillas del arrepentimiento para vida y todas las demás gracias salvadoras puestas en sus corazones, las cuales tienen en ellos tan estimuladas, aumentadas y fortalecidas que más y más mueren al pecado y resucitan a una nueva vida. Nos faltaría toda una clase completa para profundizar en esta sola definición. Así que de manera muy breve voy a comentar lo siguiente. Se nos comienza señalando que la santificación tiene un origen divino. No nace de la voluntad humana ni del esfuerzo moral del hombre. Aquí es Dios actuando de manera soberana por amor, un amor que nosotros no merecemos. Cuando se nos dice que el Espíritu Santo aplica la muerte y la resurrección de Cristo al creyente, se nos permite ver la unión que tenemos con Cristo. Esto significa que la santificación no es una experiencia separada de Cristo, pues mediante su muerte experimentamos cómo el dominio del pecado ha sido quebrantado en nosotros y mediante su resurrección experimentamos la nueva vida. También se menciona que la santificación renueva todo el hombre, es decir, la renovación alcanza el entendimiento, la voluntad, los afectos, la conciencia, los deseos, la conducta, entre otros muchos aspectos, todo el ser. La imagen de Dios, que fue deformada por el pecado original, comienza a restaurarse progresivamente a través de la santificación. Mire lo que dice Jonathan Edwards. Quiero que el hermano John Torres lea esta frase, por favor. John Torres, ¿está ahí? Ok, el hermano José Alejandro Riaño, por favor, ¿puede leer esta afirmación? Sí, señor. Gracias. La gracia divina no cambia solo las acciones, cambia las inclinaciones del corazón. Muchas gracias. Se mencionan también en esta respuesta las dos dimensiones inseparables de la santificación. Morir al pecado por un lado y vivir para la justicia por el otro. Esto no se puede separar. No podemos limitarnos únicamente a morir al pecado, abandonando los hábitos pecaminosos y dejando de hacer lo malo y desagradable a Dios. Además de eso, somos movidos por el Espíritu a vivir para la justicia, es decir, comenzamos a crecer en obediencia a sus mandamientos, comenzamos a amar a Dios como la máxima prioridad por encima de todas las cosas, obedecemos sus mandamientos, practicamos las buenas obras, desarrollamos virtudes santas y piadosas y buscamos siempre la gloria de Dios en todo lo que hacemos. También se menciona que la santificación es progresiva. En el catecismo se habla de las gracias siendo despertadas, aumentadas y fortalecidas. Lo que esto significa es que la lucha contra el pecado se vuelve continua. Comenzamos a experimentar de manera gradual avances en nuestro crecimiento espiritual, aunque también podemos experimentar retrocesos temporales. El crecimiento es desigual entre los creyentes. No todos crecen con la misma rapidez. Algunos se estancan por un tiempo, otros retroceden temporalmente y luego vuelven a avanzar. Algunos progresan lentamente y otros lo hacen con una mayor rapidez. Sin embargo, independientemente de esta desigualdad en el crecimiento, todos dependen únicamente de Dios. Todos dependemos constantemente de su gracia.
La perfección completa no se alcanzará en esta vida, sino en la venidera después de la muerte. Esto es, en términos generales, lo que significa la santificación. Y vemos cómo los argumentos de las 7 corrientes teológicas pierden todo valor. Entonces, al pelagianismo le decimos, no, la santificación no depende del hombre. La santificación es una obra de Dios en el creyente, quien responde obedeciendo en el poder del Espíritu. Al semipelagianismo le decimos no. La santificación no comienza con el hombre y luego Dios ayuda. La santificación comienza, continúa y culmina por la gracia de Dios, quien capacita al creyente para cooperar con él. Al legalismo le decimos no. La santificación no consiste simplemente en guardar reglas y normas para agradar a Dios. La santificación brota de una relación con Cristo y produce una obediencia nacida del amor, no del mérito. Al antinomianismo le decimos sí, la santificación sí es necesaria, aunque seamos salvos, porque constituye la evidencia de una fe salvadora y del nuevo nacimiento. Al quietismo le decimos no. Dios no realiza toda la santificación mientras nosotros permanecemos tranquilos, quietos, pasivos. La santificación es una obra de Dios que exige la participación activa y obediente del creyente. Al perfeccionismo le decimos no. La santificación no puede completarse de manera perfecta en esta vida. Progresa durante toda la vida y alcanzará su perfección únicamente en la glorificación. Al movimiento que sí, también le decimos que no. La santificación no se recibe plenamente mediante una segunda bendición. Comienza en la conversión y progresa continuamente mediante la obra del Espíritu y el uso de los medios de gracia. Ahora, finalicemos esta clase viendo esta doctrina de manera práctica. La santidad no es un asunto reservado para algunos creyentes maduros, sino que es el llamado de Dios para todo cristiano. No consiste únicamente en dejar ciertos pecados visibles, sino en ser conformados cada vez más a la imagen de Cristo. A continuación veremos algunos principios prácticos para cultivar una vida de santificación. El primero, mire a Cristo diariamente, no a usted mismo. Muchos fracasan porque viven observando únicamente sus debilidades, sus caídas, sus luchas. Es verdad que es necesario examinarnos, pero nuestra mirada principal debe estar puesta en Cristo. La santificación no crece por contemplar continuamente nuestro pecado, sino por contemplar la gloria del Salvador. Pregúntese cada día, ¿qué veo hoy en Cristo que deba amar, imitar u obedecer? Mire lo que dice Hebreos 12:2. Le voy a pedir el favor a hermana Laura Caicedo que lea este texto. Hebreos 12:2. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Muchas gracias. Pongamos entonces nuestros ojos solamente en Jesús y busquemos imitarlo. Segundo lugar, sea radical con el pecado y no negocie con él. El pecado rara vez comienza siendo muy grande. Con frecuencia entra por pequeños permisos, una conversación indebida, una mirada prolongada, una excusa repetida, un pensamiento alimentado en secreto o un mal sentimiento que se deja inflamar. Evite hacerse el valiente. No pregunte hasta dónde puedo acercarme al pecado sin caer. Pregunte más bien cómo puedo agradar más a Dios, cómo puedo glorificarle más. Colosenses 3:5 dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La invitación es a no alimentar aquello que estamos llamados a matar, a mortificar. En tercer lugar, cultive una vida constante de oración. La santificación es imposible sin dependencia de Dios.
Quien ora poco generalmente pelea solo contra enemigos demasiado grandes. No ore únicamente cuando llegue una crisis espiritual. Ore antes de las tentaciones, durante las luchas y después de las victorias. Ore sin cesar. Todo el tiempo dependa de Dios. Ore con sencillez. Señor, guarda mis ojos. Señor, gobierna mi lengua. Señor, dame un corazón más amoroso. Señor, hazme cada día más conforme a Cristo. La oración es una confesión de la necesidad que tenemos de Dios para la lucha diaria, el crecimiento en la santidad y el amor. En cuarto lugar, alimente su mente con la palabra y no con aquello que enfría su alma. La mente nunca permanece vacía. Siempre hay pensamientos que rondan de aquí para allá. ¿Con qué la estamos alimentando? ¿Qué ocupa el mayor espacio en nuestra mente? ¿Qué escucho? ¿Qué veo? ¿Qué es lo que consume mi tiempo? De eso se alimenta la mente. Muchas de esas cosas estorban el proceso. Recuerde que usted coopera de manera responsable. En vez de ver televisión, lea un libro. En vez de dedicar tiempo a las redes sociales, ore. Una sola imagen puede llevar su mente cautiva al pecado y con ello mover sus afectos, sus emociones y sus acciones. No alimente su mente usando el tiempo en lo que no aprovecha, sino en todo aquello que enriquece más bien su vida espiritual. En quinto lugar, obedezca de manera inmediata aquello que Dios ya le reveló. A veces el problema no es la falta de conocimiento, sino de obediencia. No espere una revelación extraordinaria para hacer lo que usted ya sabe que debe hacer. Perdonar, reconciliarse, servir, amar, hablar con verdad y vivir en integridad, entre muchísimas cosas. El camino de la santificación se construye con pequeñas obediencias diarias que con el tiempo conforman nuestro carácter. Pero hacer lo contrario es peligroso y no le ayudará en este camino. En sexto lugar, recuerde que la lucha no significa que las cosas andan mal. Muchos cristianos sinceros se desaniman porque todavía luchan con el pecado, pero la presencia de la batalla no necesariamente demuestra derrota. Muchas veces demuestra vida espiritual. Antes de la vida con Cristo había paz con el pecado, pero ahora hay guerra contra él. No se rinda cuando caiga. Arrepiéntase nuevamente y vaya a Cristo. ¿Mintió de nuevo? Arrepiéntase y vaya a Cristo. ¿Discutió con su hermano o su cónyuge? Arrepiéntase de corazón, pida perdón a su hermano o a su cónyuge y vaya a Cristo. De nuevo se acostó sin orar, arrepiéntase, ore y vaya a Cristo. Usted demuestra vida espiritual al arrepentirse e ir todos los días a los pies de Cristo. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que sufrir, sufra. Pero luego vuelva, levántese y corra hacia Cristo, porque lejos de Él nada podrás hacer. Él le ayudará a levantarse una y otra vez. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Nunca se rinda, nunca deje de luchar. El tiempo de descanso será en el futuro con Cristo, no ahora. En séptimo lugar, clave su pensamiento en la eternidad. El pecado parece atractivo porque olvidamos cuán breve es esta vida. La santidad crece cuando el corazón recuerda que fue creado para algo mucho más grande que los placeres momentáneos. Cuando recuerda que le espera una gloria futura, una vida plena de gozo y paz, libre del estorbo del pecado y llena de la misericordia y el amor del Señor. Mira lo que dice Colosenses 3:2. Le pido el favor a la hermana Luz Derli que nos lea este texto. Colosenses 3:2. Amén. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Finalmente, recuerde esto. Usted no está tratando de convertirse en alguien amado por Dios. En Cristo ya usted es amado. La santificación no es una lucha para ganar el favor de Dios, sino una respuesta agradecida a la gracia que usted ya ha recibido. El objetivo final de la santidad no es simplemente parecer una persona mejor, sino parecerse cada vez más a Cristo. Y Cristo ya obtuvo la victoria.
Usted está luchando una guerra que Cristo ya ganó. Así que nunca piense en la derrota, porque la derrota para el cristiano no existe. En Cristo somos más que vencedores. Romanos 8, 37 al 39 dice lo siguiente. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hasta aquí esta cuarta clase. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones.